¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a pasar entonces ahora a estudiar y a hacer una noción de lo que es el concepto de fuerza dentro de nuestra materia de física, ¿verdad? Y vamos a ver qué efectos pueden producir las fuerzas. Bueno, entonces pasamos a dar lectura aquí al concepto que nos dice: cuando ocurre una interacción entre cuerpos, pueden ocurrir variaciones en la velocidad de formaciones o ambos fenómenos. O sea, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, eso quiere decir si se tocan, si se rozan, ¿verdad? Se producen tanto variaciones de velocidad o también pueden producirse deformaciones o ambas a la vez, ¿verdad? Las causas de esas variaciones o deformaciones son denominadas fuerzas. A eso es a lo que se denomina fuerza, a la interacción que ejercen dos cuerpos entre sí. Y que eso permite el cambio tanto de velocidad como de forma del otro cuerpo. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando una persona chuta una pelota, se produce una deformación en el balón y además de eso adquiere una aceleración, una velocidad. A eso es lo que se refiere. Se deforma y adquiere una velocidad. Entonces, en este caso particular, la fuerza que se aplica con el pie ejerce ambos fenómenos a la vez sobre la pelota, ¿verdad? Entonces podemos anotar esto acá: al chutar una pelota, el pie ejerce sobre ella una fuerza que, además de deformarla, le inicia un movimiento. Las dos cosas a la vez. Por ejemplo, en un árbol, cuando se cae una manzana, ¿verdad? Entonces dice: cuando un cuerpo es abandonado en una determinada altura, él cae con movimiento acelerado debido a la fuerza de atracción de la Tierra. Es conocida la fuerza gravitatoria, que fue establecida en su mayoría por el físico inglés Isaac Newton, ¿verdad? Y siempre el árbol de manzanas es un símbolo, digamos, de esta fuerza de atracción, puesto que la historia cuenta que cuando Newton estaba en su casa de verano, estaba descansando bajo un árbol de manzanas y cayó una de estas. Entonces ahí a él se le ocurrió la idea de que debería estar eh, ejerciendo la Tierra una fuerza sobre la manzana para poder atraerla así. Entonces, a partir de allí, él comenzó a formular las leyes de la fuerza gravitacional. Entonces, más o menos eso es lo que es el concepto de fuerza. Entonces, en este caso, hay una fuerza gravitacional que atrae a la manzana y entonces le obliga a cambiar, digamos, su velocidad. Entonces esa también es una fuerza. Obviamente que nosotros habíamos estudiado los vectores, y como que la fuerza es una magnitud vectorial, entonces la fuerza se condice en el gráfico como un vector, puesto que tiene dirección, sentido y módulo, ¿verdad? Como vamos a estar más adelante haciendo los ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver y hablar un poquitito más sobre la fuerza resultante. ¿Qué es lo que es? Sea una partícula en la cual están aplicadas varias fuerzas. Este sistema de fuerzas puede ser sustituido por una única fuerza, la fuerza resultante, que es capaz de producir en la partícula el mismo efecto que todas las fuerzas aplicadas. O sea, este tema de sistema de fuerzas vamos a estar aplicando mucho nosotros en física. O sea, cuando muchas fuerzas se están aplicando sobre un mismo punto, esto es lo que se llama sistema de fuerzas. ¿Y qué es lo que es la fuerza resultante? Y la fuerza resultante es una fuerza que, si solamente ella se aplicara sobre el mismo punto, daría el efecto igual a la aplicación de todas las fuerzas del sistema. O sea, la fuerza resultante de cierta forma se puede expresar como la suma algebraica de todas las fuerzas aplicadas sobre un punto material. ¿Se entiende? O sea, la resultante siempre es la sumatoria de todas las fuerzas, y la intuición que debemos tener de ella es que es
la fuerza que al aplicarse sobre el mismo punto material daría el mismo efecto que al aplicarse todas las fuerzas del sistema de fuerzas en sí, ¿verdad? Así que ustedes ya tienen ahí una noción bastante buena de lo que es fuerza resultante, sistema de fuerzas y cómo calcular. Ahora, para hacer la sumatoria de fuerzas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, como habíamos dicho, se tratan las fuerzas de vectores, ¿verdad? Entonces, no es tan simple como si es que él te da una fuerza tiene por ejemplo 5 newton, otro tiene 10 newton y se suma ya nomás 5 más 10, entonces el resultado va a ser 15 la resultante. No, porque puede ser que las fuerzas, como en este caso, estén formando entre sí un ángulo. Quiere decir que las fuerzas no son paralelas, no están actuando en un mismo sentido. Por lo tanto, en ese caso se debe hacer por la regla del paralelogramo, como ya habíamos estudiado, y por el teorema del coseno, ¿verdad? Así que en el ejemplo que vamos a hacer a continuación, van a ustedes atender bien de lo que estamos hablando para comprender, digamos, el concepto de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre fuerza resultante que nos dice dos fuerzas concurrentes F1 y F2 de intensidades iguales a 4 newton y 3 newton actúan en un mismo punto material, formando un ángulo alfa entre sí. Determine la intensidad de la fuerza resultante para los siguientes valores de alfa. Y nos hace variar el valor de alfa. En un caso vale 0 grados, en el caso B vale 60 grados y en el caso C vale 180 grados. ¿Está bien? Entonces vamos a ir haciendo nosotros paso a paso, ¿verdad? Fíjense que vamos a hacer primero la letra A, ¿verdad? Que nos dice que forman 0 grados entre sí. Entonces, si sabemos que alfa es 0 grados, disculpen, significa entonces que las fuerzas son en la misma dirección, o sea, están sobre una misma recta y con el mismo sentido, por lo tanto. O sea, si el ángulo es 0 grados, atiendan bien, tengo acá el gráfico para que vean. Supongamos que vamos a trazar aquí la fuerza. Uno dice que es 4 newton, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Venimos acá, vector. La fuerza es un vector, ¿verdad? Vamos a trazar aquí una que tenga 4 newton. Entonces va a ser del 2 al 6. Por supuesto voy a hacer 1, 2, 3, 4. Tiene él, ¿verdad? Esa es la fuerza 1. Vamos a cambiarle aquí el nombre entonces a este. Vamos a ver si se puede, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí fuerza 1. Y vamos a poner que muestre el nombre en la pantalla. Luego vamos a trazar la fuerza 2 que era de 3 newton, según nos dice aquí, uno 4 newton y uno 3 newton. Entonces esa fuerza va a ser de 3 newton. Entonces este va a ser F2. Vamos a darle cancelar. Propiedades, ese va a ser F2. Y el color vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos F1 y ya tenemos F2 también. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender aquí? ¿Qué es lo que hay que entender? Y hay que entender que el ángulo que forman entre sí es 0 grados. Cuando el ángulo es 0 grados, significa que, vamos a poner, si nosotros hacemos acá el traslación, ¿verdad? Si nosotros trasladamos esta fuerza con este, el ángulo que se forma es 0 grados, o sea, están en la misma recta, en la misma dirección. Por lo tanto, en ese caso, sí se puede sumar directamente lo que es 4 newton más 3 newton, que va a dar efectivamente 7 newton, claro, porque si nosotros vamos a suponer trasladamos este al origen para sumar 4 newton y trasladamos el otro en la punta, disculpen, va a ser efectivamente 7, ¿verdad? Gráficamente entendemos que es 7 la fuerza resultante, o sea,
no hace falta obviamente aplicar ningún teorema del seno ni del coseno, porque no existe ningún ángulo entre las dos fuerzas. Entonces allí automáticamente lo que vamos a hacer es que la fuerza resultante es igual a F1 más F2, teniendo en cuenta ese concepto, y reemplazamos. F1 es 4 y F2 es 3, y 4 más 3 es 7 newton. O sea, la letra A es bastante fácil, ¿verdad? Ahora, pasando a la letra B, que en la letra B sí nos decía de que las fuerzas siguen siendo las mismas, pero en ese caso el ángulo ya es de 60 grados. Bueno, entonces para alfa es igual a 60, y fíjense que ahí el gráfico ya va a cambiar, porque ahí está la fuerza 1, la fuerza 2, y entre ellas forman un ángulo. Fíjense, fuerza 1, fuerza 2 y el ángulo alfa, que en este caso vale 60 grados. Entonces ahí sí ya no se puede sumar 4 más 3, 7. ¿Por qué? Porque ellos no están sobre la misma recta. Se debe aplicar obligatoriamente el teorema del coseno. Recuerdan que cuando era suma y tenés el ángulo entre los dos vectores, ¿se acuerdan cuando estábamos dando la parte de suma de vectores? Para eso hemos hecho tanto ejercicio, para que ustedes comprendan esta parte, que cuando el ángulo varía se debe hacer sí o sí por el teorema del coseno, ¿verdad? La fuerza resultante. Entonces aquí vamos a reemplazar, ¿verdad? Entonces fuerza resultante va a ser igual a fuerza 1, que es 4 al cuadrado, más fuerza 2, que es 3 al cuadrado, más 2 por 4 por 3 por coseno de 60 grados. ¿Está bien? Acá evidentemente 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, y 2 por 4, 8, por 3, 24, y coseno de 60 es un medio, y 24 por un medio es 12. ¿Está bien? 16 más 9 es 25, más 12 es 37, por lo tanto esto va a ser raíz de 37. Y raíz de 37 podemos hacer un momento en la calculadora. Raíz de 37, que es 6,08. Entonces volvemos al pizarrón y anotamos 6,1, porque se redondea, ¿verdad? Entonces podemos marcar, y esto gráficamente, fíjense aquí, tenemos aquí el gráfico de lo que está pasando, la fuerza 1, la fuerza 2 y el ángulo de 60, y dice que sale el resultado final, sale 6,1. Entonces, recuerdan, el método del paralelogramo se puede aplicar aquí para entender bien, digamos, lo que está ocurriendo en el gráfico. El método del paralelogramo se traslada este vector acá en la punta, en la punta del otro, ¿verdad? Disculpen aquí. Este vector se tiene que trasladar aquí, y este otro vector también se tiene que trasladar acá arriba en la punta del vector F2 para poder formar el paralelogramo. ¿Y quién lo que es la suma? Y bueno, y la suma es el vector que está aquí en la diagonal principal, ¿verdad? Entonces, fíjense que a nosotros la suma nos salió en la parte algebraica 6,1. Significa que si le hacemos medir a este señor acá, tiene que salir algo así como 6. Dice que sale 6,1. Exacto. Eso es lo que pasa entonces en la parte gráfica cuando las fuerzas forman un ángulo entre sí. Fíjense que como hace rato en el otro ejemplo, como que no formaban ningún ángulo entre sí, se sumaban directamente y salía 7. Pero en este caso, obviamente, como que ya hay un ángulo entre sí, y al hacer por el método del paralelogramo, ya la fuerza resultante va a ser menor. ¿Se entiende? Es menor que el otro salió 7, este salió 6,14. Permítame entonces aquí nada más cambiar el color a esta fuerza resultante, ¿verdad? Y ya está también la parte gráfica. Y por último, para terminar este video que se nos extendió un poquitito, nos falta hacer la letra C. Y la letra C, fíjense que dice que es 180 grados. Y aquí lo que hay que saber interpretar bien este concepto, ¿verdad? Fíjense que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a entrar nuevamente acá y vamos a darle nueva ventana para que ustedes entiendan bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa que sea 180 grados? Que si el vector fuerza 1 era 4, ¿verdad?
Entonces vamos a trazar acá el vector fuerza 1 que es 4 su módulo, ¿verdad? Y el vector fuerza 2 vamos a trazar hacia acá, que era 3. ¿Por qué? Porque el ángulo 180 ustedes saben que es el ángulo que está totalmente acostado, ¿verdad? Permítame aquí, voy a cambiarle el color a este en un segundo, ¿verdad? Así. Y aquí vamos a medir un poco el ángulo este con este y con este. Fíjense cómo el ángulo es evidentemente 180 grados como pide el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Este fuerza 1, este fuerza 2, pero fíjense que fuerza 2 ya su sentido es contrario, por lo tanto le va a restar 4 menos 3 va a ser, y el resultado evidentemente va a ser 1. Entonces venimos aquí, nos damos cuenta que es, en realidad la fórmula siempre es F1 más F2, pero como que F2 en este caso está estirando al lado negativo de la X, entonces por eso se pone menos F2 en este caso. Entonces queda que la fuerza resultante en definitiva va a ser igual a 4 menos 3, que es 1 newton. Está bien, porque una fuerza le resta a la otra. Entonces podemos cerrar este video aquí de fuerzas y continuamos en el siguiente. Muchas gracias.